Las propiedades termodinámicas son el calor Q, el trabajo W y la energía interna E. El calor en termodinámica se considera como la energía que fluye al entrar en contacto dos sustancias que se encuentran a diferente temperatura. El calor siempre fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío. En física, se entiende por calor específico, también llamado capacidad térmica específica o capacidad calórica específica, a la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de una sustancia incremente su temperatura en una unidad de grados Celsius. Dado que en el Sistema Internacional de Mediciones la unidad para el calor son los Joules-J, el calor específico se expresa en este sistema en joules por kilogramo y por Kelvin J.Kg1.K1. Otra forma común de medición implica el uso de la caloría por gramo y por grado centígrado cal G-1, C1, y en los países o los ámbitos que emplean el sistema anglosajón, se lo mide con BTUs por libra y por grado Fahrenheit. Estos dos últimos, por fuera del SI. Fórmula de calor específico, y yo sé que es calor específico igual a la capacidad calorífica sobre la masa. Y entonces yo sé que la capacidad calorífica es el calor que se le suministra al cuerpo entre el cambio en su temperatura. Y esto dividido entre la masa, que es esto de aquí. Y la masa la podemos dividir entre 1 sin que cambie su valor. Ahora aplicando ley de extremos y medios tenemos arriba, que va a quedar calor, y los medios van abajo, que va a ser cambio en la temperatura por la masa. Y aquí tenemos la fórmula de calor específico. Pero lo que el problema me pide es la cantidad de calor, no el calor específico. El calor específico ya lo tenemos. Entonces este calor de aquí lo vamos a despejar. Y vamos a tener calor es igual a calor específico. Todo esto que está dividiendo al calor lo vamos a mandar del otro lado de la igualdad. Aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando por la diferencia de temperatura por la masa. Y esta de aquí es la fórmula que voy a ocupar. Vean, esta fórmula la obtuve de la definición. Yo sé que calor específico es la capacidad calorífica entre la masa. Y yo sé que capacidad calorífica es el calor que se le suministra a un cuerpo entre su cambio de temperatura. Y de ahí obtenemos esto de aquí, ¿ok? Ahora ya todo es muy sencillo, solo vas a aplicar los datos que tenemos. Calor es igual a calor específico, que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Y eso multiplicado por el cambio en la temperatura. Recuerden que el cambio en la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué temperatura voy a tener? Tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius y va a incrementar hasta 50 grados Celsius. Entonces la temperatura final va a ser de 50 grados Celsius menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Y 50 menos 20, eso es 30 grados Celsius. Entonces su cambio de temperatura es de 30 grados Celsius. Vamos a ponerlo aquí, por 30 grados Celsius. Por la masa. ¿Cuál es la masa del cuerpo? Es de 0.8 kilogramos. Pero ojo, ¿qué dice aquí? Gramos. Estamos trabajando en gramos. Entonces estos 0.8 kilogramos los vamos a pasar a gramos. Vamos a hacerlo aquí arriba. Yo sé que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Hasta el mismo nombre lo dice. 1 kilogramo. Kilo significa 1000. Es de 1000. Kilogramo, o sea 1000 gramos. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, ¿cuánto será 0.8 kilogramos? Pues aplicamos regla de 3. 0.8 por 1000 entre 1. O sea, simplemente 0.8 por 1000. Porque si lo dividimos entre 1 nos va a dar lo mismo. Así que simplemente hacemos esta multiplicación. 0.8 kilogramos por 1000 gramos. Y eso dividido entre 1 kilogramo y nos va a dar 800 gramos. Espero que ya sepan cómo multiplicar con punto decimal. Y si no saben, pueden decírmelo para que haga un video específicamente para eso. Sería entonces 800 gramos. Entonces, esto es igual a, vean, 1 por 30 simplemente es 30. Y 30 por 800, 3 por 8 es 24, 24 y agregamos los 3 ceros, 1, 2, 3 ceros. Y ahora agregamos las unidades, calorías por grado Celsius por gramo, y esto sobre gramo por grados Celsius. Vean, caloría, grado Celsius, gramo, caloría, grado Celsius, gramo. Y abajo, gramo por grado Celsius, gramo por grado Celsius. Y ahora noten que gramo y gramo se van, y grado Celsius se van. Así que las unidades nos van a quedar en calorías. Entonces, la cantidad de calor que se debe aplicar a 0.8 kilogramos de agua para elevar la temperatura de 20 grados Celsius a 50 grados Celsius es de 24.000 calorías. El trozo de hierro considera calor específico del hierro igual a 0.113 calorías sobre gramo por grado Celsius. Entonces, vean los datos que tienen. Tienen el calor que se está aplicando, que es de 1000 calorías. Entonces tienen calor. Tienen el cambio en la temperatura. Dice que incrementa su temperatura en 100 grados Celsius. No sabemos cuál es la temperatura final ni cuál es la temperatura inicial, pero no nos interesa. Nos interesa simplemente cuál es el cambio en la temperatura. Y cambió 100 grados Celsius. No sé cuál haya sido su temperatura inicial ni cuál va a ser la final, pero incrementó en 100 grados Celsius. Es lo que sabemos, que es lo que nos interesa. Y nos pregunta por la masa del trozo de hierro. No conocemos la masa y conocemos el calor específico del hierro. Entonces aquí nos traemos nuestra fórmula de la página anterior. Ahora, ustedes lo que tienen que hacer aquí es despejar la masa y aplicar los datos. Bien, hagan eso y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienen la respuesta. Vean que lo único que hay que hacer es despejar la masa. Todo esto que está multiplicando aquí a la masa va a pasar del otro lado dividiendo al calor. Entonces tenemos esta fórmula. Ahora lo único que resta es aplicar los datos que tenemos. De calor tenemos 1000 calorías. De calor específico tenemos 0.113 calorías sobre gramo por grado Celsius, que es el calor específico del hierro. Y el cambio en la temperatura es de 100 grados Celsius. Entonces hacemos esta multiplicación de aquí abajo y tenemos 1000 calorías, que es lo mismo de aquí arriba, sobre lo que nos dio de esta multiplicación, que es 11.3 calorías sobre gramo. Vean que quedan calorías sobre gramo porque grado Celsius con grado Celsius se van. Así que queda simplemente calorías sobre gramo. Entonces al hacer 1000 entre 11.3 nos da 88.49. Y copiamos las mismas unidades que tenemos aquí. Caloría sobre gramo. Ahora para simplificar las unidades, a caloría la dividimos entre 1 y eso dividiendo entre caloría sobre gramo, como está aquí. Simplemente esta caloría la dividimos entre 1. Aplicamos ley de extremos y medio, multiplicamos los extremos y lo ponemos arriba y multiplicamos los medios y lo ponemos abajo. Y ahora vean que caloría y caloría se van y el resultado nos va a quedar en gramos. Entonces la masa del trozo de hierro es de 88.5 gramos. Ya redondeado. Muy bien.
El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido, calor de fusión, o de líquido a gaseoso, calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. Cuando el calor es aplicado a una sustancia que no registra un cambio de estado, pero sí se incrementa su temperatura, los expertos hacen referencia al calor sensible. Cabe mencionar que esta es la forma en la cual entendemos el calor en el habla cotidiana, ya que solamente atendemos la variación de temperatura. Con respecto al calor sensible, la mayoría de los experimentos llevados a cabo apuntan a que para afectar la temperatura de un cuerpo dado necesitamos aplicar una cantidad de calor directamente, proporcional a su masa y a la delta de temperaturas que pretendemos alcanzar. El calor latente es igual, calor es igual al calor latente por la masa. Obviamente el calor va a estar dado en calorías. El calor latente va a estar dado en calorías sobre gramo y la masa va a estar dada en gramos. Pasemos a realizar unos ejercicios para que sea más entendible. Primero hagamos este ejercicio. Nos dice qué cantidad de calor se requiere para fundir 5000 gramos de hierro. Entonces queremos pasar 5000 gramos de hierro de estado sólido a estado líquido. Eso significa fundir el hierro. No sabemos a qué temperatura se funde el hierro y no nos interesa porque simplemente nos está preguntando por la cantidad de calor que se requiere para fundir 5000 gramos de hierro. Entonces el problema también debe darnos el calor latente de fusión del hierro, que acabo de anotarlo aquí. Calor latente del hierro es igual a 6 calorías sobre gramo. ¿Qué significa eso? Que para fundir un gramo de hierro necesito aplicarle 6 calorías. O sea, 6 calorías para fundir cada gramo de hierro. Y repito, el hierro debe estar a su temperatura de fusión, que no la conocemos. Pero cuando el hierro está en esa temperatura de fusión, a esa temperatura de fusión necesita 6 calorías por cada gramo. 6 calorías para fundir cada gramo y no va a incrementar su temperatura. Bueno, entonces nos dice que qué cantidad de calor se requiere para fundir 5000 gramos de hierro. Entonces hay que recordar nuestra fórmula. Calor es igual a la masa por el calor latente. O el calor latente por la masa es lo mismo. Que es igual a ¿cuántos gramos de hierro tengo? 5000. 5000 gramos por el calor latente del hierro, que es de 6 calorías sobre gramo. Entonces, vean que aquí gramo y gramo se van a ir y el resultado me va a quedar en calorías. 6 por 5, 30. Y agregamos los 3 ceros. Entonces serían 30.000 calorías. Entonces, para fundir 5000 gramos de hierro, yo necesito 30. La capacidad calorífica representa la relación entre la energía térmica intercambiada por el sistema y el efecto en temperatura que provoca en un proceso. Resulta clave definir el proceso o camino a través del cual evoluciona el sistema. La capacidad calorífica específica indica la capacidad de una sustancia para almacenar calor. El tamaño de la sustancia corresponde a la cantidad de calor necesaria para calentar una cierta cantidad de una sustancia por un Kelvin. Es característico de cada sustancia y puede utilizarse para identificar materiales. Bien, nos dice que tenemos una barra de metal que está compuesta por 2 kilogramos de aluminio y 1 kilogramo de cobre. Entonces tenemos dos masas, 2 kilogramos de aluminio y 1 kilogramo de cobre. Ahora, si se incrementa su temperatura de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius, tenemos un incremento de temperatura. Entonces tenemos una diferencia de temperatura. Que la diferencia de temperatura, recuerden que es temperatura final, que es 80 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Entonces 80 menos 20 nos va a dar 60 grados Celsius. Y ahora nos pide cuánto calor recibe la barra. Y tenemos el calor específico. Entonces deben recordar la fórmula que ya vimos en 2 videos pasados. Calor es igual al calor específico por la diferencia de temperatura por la masa. Esta fórmula es importante aprendérsela, porque si les piden la masa o si les piden el calor específico, lo único que hay que hacer es despejarlas de aquí y ya está. Pero en este problema nos pide el calor, así que la vamos a ocupar tal como está. Y vean, como tenemos dos diferentes materiales, tenemos aluminio y tenemos cobre, vamos a aplicar esta fórmula dos veces, una para el aluminio y la otra para el cobre. Vamos a trabajar como si estuviese separado, aunque la barra de metal está compuesta por 2 kilogramos de aluminio y 1 de cobre, o sea que la barra de metal pesa 3 kilogramos y es una barra homogénea, o sea que no podemos distinguir el aluminio del cobre, está todo revuelto, pero lo vamos a trabajar por separado. Entonces primero calculamos el calor para incrementar la temperatura del aluminio y después el calor para incrementar la temperatura del cobre. Entonces ponemos calor del aluminio es igual a el calor específico del aluminio, que es de 0.217 calorías sobre gramo por grado Celsius, y eso multiplicado por el cambio de temperatura, que es de 60 grados Celsius, y eso multiplicado por la masa del aluminio. ¿Y cuánto aluminio tiene? Tiene 2 kilogramos de aluminio, entonces sería 2 kilogramos. Pero vean que dice aquí, gramo, no podemos trabajar en kilogramos, porque las unidades no van a ser coherentes. Si hacemos esto sería un completo error. Tenemos que trabajar en gramos. Entonces nosotros sabemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces 2 kilogramos, ¿cuántos gramos van a ser? Van a ser 2000 gramos. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3 gramos. 2000 gramos. Ya salió un poco feo, pero se distingue que es 2000 gramos. Entonces al multiplicar 0.217 por 60 y después por 2000 me va a dar un total de 26.040. ¿Pero 26.040 qué? Vean que gramo se va a ir con los gramos de acá y los grados Celsius se van con los grados Celsius de aquí. Así que el resultado me va a quedar en calorías. Ahí está. Entonces el calor... La dilatación térmica de los materiales es el aumento de volumen, generalmente imperceptible, de un cuerpo durante la elevación de su temperatura a presión constante. Esta dilatación se explica por el aumento de la agitación térmica de las partículas que forman el cuerpo. Dilatación lineal se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de cuerpos que se dilatan linealmente son varillas, alambres, barras.
La dilatación lineal de un cuerpo viene dada por la expresión dilatación superficial se produce cuando predominan dos dimensiones, una superficie frente a una tercera. Ejemplos de cuerpos que se dilatan superficialmente son láminas. Planchas. Dilatación volumétrica o cúbica se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes. Ejemplos de cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son los dados del parchís o las estatuas de los jardines.